No somos George Lucas, tampoco inventamos Game of Thrones ni escribimos Harry Potter. Somos un par de millennials ávidos de cine y televisión. Esto es El Noveno Pasajero, un podcast de Sensa Cine México. Hola amigos de Sensa Cine México, yo soy Tamara Cuevas y gracias por acompañarnos en otro episodio de El Noveno Pasajero, en el que hablaremos de cosas bastante importantes que han ocurrido en nuestro país en la última semana. Pero primero quiero darle la bienvenida a Miguel Ángel Martínez, que me acompaña como siempre desde hace 2 temporadas y cachito, en este podcast. ¿Cómo estás, Mike? Hola a todos, pues ya otro mes arrancamos. Pues ahora sí que el antepenúltimo mes del 2020, aunque no lo parezca, pues ya, pues si quedaba alguna duda de que el año se acabó, pues nos queda más que claro. Recuerdo que me la pasé esperando tener todo septiembre y ya se acabó septiembre y ahora no sé qué voy a esperar para ver. Pero pues por acá estamos, que sí, sin duda ha sido una semana pues muy turbulenta. Se siguen moviendo pues, las cosas en la industria del cine, de la televisión, especialmente en México, de una manera me parece muy negativa. Pero bueno, ya vamos a estar ahí hablando de qué está pasando. Sin duda, pero primero el memorándum, que esta vez va a ser muy corto porque las cosas se han mantenido bastante igual en la cartelera de cines de México. Tenemos 3 estrenos, 4, uno de ellos es Mano de Obra, que resultó ganadora en la pasada entrega del Ariel. Luis Alberti, su protagonista, resultó ganador. La película es una gran película. Si ustedes ya son de las personas que están saliendo de casa con protección, pues igual deberían de darse una vuelta para apoyar al cine mexicano, que es lo que nos compete el día de hoy. Ese fue el memorándum. Fue muy corto porque no hay tantas cosas, la verdad. Así que ya vamos de lleno al tema de hoy, Mike. Nada más agregaría por ahí que Mulan sale la próxima semana de Disney Plus como ¿cómo le llaman? Contenido exclusivo o premium. El 6 de octubre, ya sale ya. Entonces probablemente acá el 17 de noviembre que estén en la plataforma, pues vaya a formar parte del catálogo. No creo que vayan a cobrar más por ahí por ver Mulan, pero ahí solo para asegurar. No ha habido mucha novedad, parece que todo sigue en pie como se esperaba, pero bueno, vamos a entrarle al tema de hoy. Bueno, Mike, no sé si recuerdas que hace unos meses, en medio de la cuarentena y de las muertes por COVID, contagios, surgió una controversia después de que los diputados de Morena dijeran que iban a extinguir varios fondos que ayudaban al cine mexicano, en especial al Fidecine. Entonces fue toda una controversia porque Guillermo del Toro, Alfonso Cuarón, Berta Navarro, Iñárritu, Mandoki, un buen de cineastas y de personas importantes en el gremio del cine mexicano se reunieron con Sergio Mayer, que es el que está al frente de la Comisión para la Cultura y Cinematografía, y Mario Delgado, que es diputado por Morena. Se reunieron con estas 2 personalidades políticas y al final acordaron que no iba a pasar nada, que el Fidecine no se iba a acabar, que después de esta plática con los cineastas y productores habían pues llegado a la conclusión de que se tenía que apoyar más a la cultura, ¿no? Y todos estuvimos muy tranquilos. Guillermo del Toro se volvió a convertir en el santo patrono de México. Y ellos decían que querían extinguir el Fidecine, según Mario Delgado, porque en el año 2016 habían aprobado 65.867 millones de pesos para este fondo, pero que las cuentas decían que se habían otorgado 214.135 millones y que no había transparencia, que no sabían a dónde había ido el dinero. Eso fue lo que dijo Morena, Mario Delgado. Guillermo del Toro dice otra cosa completamente, pero bueno, el chiste es que se había salvado y resulta que esta semana se anunció que sí, que ya se derogaron los artículos, el Fidecine desaparece por completo de México. Y entonces ahí empieza como esta conversación que es bastante preocupante porque el mensaje es: no queremos ya cultura, vamos a recortar la cultura y además la investigación, porque le pegaron a estas 2 áreas del país. Pues sí, pareciera que aunque estamos en una época pues atípica y justo
pues de pandemia, y como tú ya lo mencionaste, que esta situación viene justo en, no sé, me parecen tiempos inesperados donde, bueno, dirías, bueno, creo que no es momento de atacar ese tipo de sectores. Pues sorpresiva la reacción de Morena y en este caso de Sergio Mayer a cargo de esta comisión especial, que justamente presumían mucho que habían tenido conversaciones después de esa amenaza. Incluso hay por ahí un tweet que ya está muy sonado en esa red social sobre donde sea el compromiso, porque había estado, como ya dices, Guillermo, Cuarón, Iñárritu y todos ellos, y pareciera que realmente la comunidad o el gremio cinematográfico de realizadores pues demostró su poder, no solo me parece a nivel nacional sino a nivel mundial. Sin embargo, pues este anuncio ahora sí que pues ya no era para avisar ni para amenazar. Esto que tú comentas pues es pues, la desaparición, solo nos está notificando a esa comunidad de pues ya desapareció, chavos, ya no va a haber espacio para el diálogo, ya no va a haber espacio para ver qué se puede hacer. No, o sea, ya nada más es una notificación de ya pasó al pleno, ya pasó por esta discusión, la discusión donde se tenga que aprobar o desaprobar o derogar, como lo mencionas, y es realmente preocupante. Pero antes de hablar de por qué es preocupante, pues creo que sí es interesante mencionarle a la audiencia qué demonios son estos fideicomisos, porque de repente esas palabras fideicomisos, que es un estímulo, que es el otro, pues luego no los tenemos tan ubicados, me parece, pero son muy importantes para la realización de cine en nuestro país, y es algo que creo que todo espectador que asista a una sala de cine en México debe tener muy en cuenta. ¿Por qué? Porque se pagan con impuestos mexicanos de los contribuyentes de millones de personas. Pero bueno, Tamara, vamos a entrar como en esta rápida guía for dummies de qué demonios es el Fidecine, qué es el Foprocine y qué es el Eficine, estos fideicomisos que están en peligro de extinción tal cual. Pues sí, como bien dices, es la guía for dummies, porque estas cosas no nacemos sabiéndolas, ¿sabes? O sea, y menos si no te gusta el cine y si crees que todo el cine mexicano es Marta y Gareda y Eugenio Derbez, por supuesto no vas a saber para qué sirven estos fondos realmente, ¿no? Y lo importante es que son para ver películas que justamente no son Marta y Gareda y Eugenio Derbez en el cine. Pero bueno, empecemos. Fidecine es un fideicomiso federal que ayudaba a la producción, postproducción, distribución y exhibición de largometrajes. Cualquier persona física y moral, o sea, una empresa o una persona, un director solo, podía acceder a este fondo, hacías una convocatoria y ciertos días del año anunciaban las fechas. En la página del IMCINE, me parece, aparecían ahí las personas que habían ganado el fondo. Eran varias personas, el fondo era bastante generoso y servía básicamente para sacar a flote una película. Este fideicomiso, que es el Fidecine, se podía complementar con el Eficine, que es otro estímulo, pero ese es un estímulo fiscal, vamos a explicar más adelante. El Foprocine era un fondo que apoyaba las películas autorales y de arte. Gracias, por ejemplo, para medir la importancia de estos fondos, este año se estrenó Sin Señas Particulares, que es una película mexicana de Fernanda Valadez, y esta película me parece que estuvo en Sundance, fue muy aplaudida y además ganó en el Festival de San Sebastián este año el premio Horizontes Latinos. O sea, el cine mexicano se da a conocer fuera de aquí, porque somos muy malinchistas a veces, se da a conocer gracias a estos fondos, ¿no? Eficine, este es un estímulo fiscal, esto ya no depende completamente del gobierno. Es un estímulo fiscal para los contribuyentes y tú como persona puedes ayudar a la producción, postproducción de largometrajes de ficción, animación o documental, y no son deducir impuestos, pero puedes decir voy a contribuir al Eficine y entonces me van a restar tanto de lo que yo aporté, me lo van a restar a lo que yo le debo al ISR y cosas de contabilidad, ¿no? Pero era un estímulo fiscal, era para los contribuyentes, no dependía tanto del gobierno. Entonces, como dije al principio, el Fidecine se podía complementar con el Eficine. O sea, imagínate, si ganabas alguno de los dos o ganabas los dos, pues qué mejor para tu película, ¿no? Entonces, Mike, hay otros fondos, pero son estos los que están surgiendo en la conversación. Y al quedar todos estos apoyos en manos del IMCINE, se pone en tela de juicio la objetividad
al momento de entregar el dinero, porque el IMCINE es un órgano público desconcentrado, lo que no le otorga autonomía, o sea, es un subordinado de la administración pública y depende del gobierno. Lo que hacía Fidecine, Foprocine y demás eran ellos como que avisarle al IMCINE de, oye, mira, esto es lo que vamos a entregar y necesitamos tal y tal, y se los vamos a dar a tales y tales directores, productoras, etcétera, ¿no? Entonces todos esos estos intermediarios van a desaparecer y ahora todo va a quedar en manos del IMCINE, y obviamente surge la pregunta de, bueno, ¿y qué va a pasar si el IMCINE se convierte en un instituto que pues es ahí también truculento, pues? Sí, la verdad es que hablando un poquito del Eficine y del Fidecine, etcétera, pues no sé si a ustedes les ha pasado que a veces van a ver una película mexicana, ya sea la Cineteca, o bueno, si por ejemplo si ustedes van a ver Mano de Obra este fin de semana, pues a los inicios, al inicio del crédito van a encontrar ahí como esta película fue realizada bajo el estímulo fiscal, bla, 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 Eficine, etcétera. O pueden encontrar ese tipo de leyendas al inicio de ciertas películas mexicanas, que quiere decir que pues fueron apoyadas por alguno de estos fideicomisos o del estímulo fiscal como tal. Entonces, pues ¿qué genera esto? Pues que, por ejemplo, si se retiran los apoyos para las películas mexicanas independientes, no comerciales, pues vamos a encontrar una cartelera o un catálogo de cine mexicano realmente reducido, limitado a una sola visión, y ahí sí agárrense, porque si hay gente que cree que el cine mexicano solo es Omar Chaparro, Marta y Gareda y Derbez, pues efectivamente eso es lo que puede suceder a la eliminación de estos pues de estos artículos, de estos fideicomisos que tristemente está sucediendo, ¿no? Ya conocemos los fideicomisos que están eliminados, pero Tamara nos va a también mencionar cuáles son los artículos que están derogados, o sea, esos que estaban como en discusión y que esta misma semana fueron eliminados. Muy breve, Tamara, dinos. Me estás amenazando, muy breve, no te extiendas, Tamara, ¿ok? Porque sí son varios y básicamente estos artículos que se derogaron, pues hacían legal, o bueno, anunciaban la existencia del Fidecine. Estos artículos son del 33 al 38 que fueron derogados de la Ley Federal de Cinematografía, y por ejemplo el artículo 33 era tal cual: se crea el Fondo de Inversión y Estímulos al Cine, o sea el Fidecine, cuyo objeto será el fomento y promoción permanentes de la industria cinematográfica nacional, que permita brindar un sistema de apoyos financieros de garantía e inversiones en beneficio de los productores, distribuidores, comercializadores y exhibidores de películas nacionales. Literalmente se los leí completo, el artículo completo, porque es básicamente ya existe el Fidecine, ahí está, y nosotros lo vamos a apoyar. El siguiente artículo es cómo se va a integrar este fondo, que es la aportación inicial que el gobierno federal determine. O sea, en el presupuesto del año el presidente tiene que decir: voy a tanto dinero de los impuestos que ustedes están pagando, se va a ir a esta área y se va a ir a esta otra, y le voy a dar más peso a esto porque lo necesitamos, y a esto así y así. El artículo 35, los recursos del fondo se destinarán preferentemente al otorgamiento de capital de riesgo, capital de trabajo, o sea, todo 35, 36 y 37 es cómo va a entrar la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en este fondo. O sea, derogaron los artículos que permitían al Fidecine existir, por lo tanto el Fidecine ya no existe. Y bueno, lo peor de todo es que están en todo su derecho legal, por así decirlo. O sea, el presidente puede decir: esto ya no nos funciona, porque tiene como la justificación de que estamos atravesando una pandemia mundial y que necesitamos dinero para otras cosas y demás. Lo más triste es que sí tiene todo el poder para hacerlo. Incluso Guillermo del Toro ya ni dijo nada, ya ni se reunió con nadie, ya no habló, porque reconoce, bueno, porque sí, el presidente lo puede hacer, y eso es lo que preocupa.
Pero, ¿sabes? Ahí sí me llama la atención porque hablando como de las reacciones que ha habido muchas respecto a este tema que acaba de surgir hace 2, 3 días, no lo estamos hablando de hace una semana siquiera, me parece, por una parte hay un enojo del gremio que sí entiende, o sea, hay directores y productores mexicanos que sí dependen de estos fideicomisos, de estas cantidades que ofrecía el gobierno, para realizar películas, o sea, literal, para así ser una especie de contrapeso para la oferta comercial que existe actualmente, que ojo, también no sabemos cómo se pueda comportar en un futuro cercano esa misma oferta, si pueda seguir funcionando, si la fórmula ya falló, porque como ya lo hemos mencionado, pues sí estamos en momentos atípicos, ¿no? Entonces, algunos sí lo ven como un retroceso total, pero a mí lo que sí me llamó mucho la atención fue la reacción de Guillermo del Toro, porque más que una búsqueda de diálogo como sucedió por ahí de mayo, pues me sonó más a resignación, a aceptación. Es como de, bueno, pues el Fidecine sería para esto y ahora queda todo el IMCINE. Y ahí sí entraría pues el peligro que tú mencionas de pues el IMCINE, pues ahora parece que va a tener todas las responsabilidades y la transparencia, que era uno de los temas importantes con respecto al Fidecine, pues creo que me parece que en lugar de avanzar se retrocede en el proceso como tal, ¿no? Pero bueno, yo creo también que no todo era perfecto con estos estímulos, con estos fideicomisos, o sea, sí veníamos y bueno, espero que no les dé flojera que escuchar esto, pero sí es un tema completamente político, hay que decirlo. Todo esto viene de los sexenios anteriores, o sea, donde sí se sabe que había una barbaridad de corrupción, donde está comprobada, donde sí decían que se gastaban 2 pesos para algo, pero pues no, que pedían 10 pesos para algo, pero en realidad costaba 2 y los 8 quién sabe dónde quedaban, y las facturas y todo eso y la comprobación de gastos. Entonces el cine mexicano como tal pues no era ajeno a ese tipo de corrupción, hay que decirlo, o sea, aquí sí no hay que hacerse patos y no hay que decir a medias tintas lo que sucedía. Sí se decía también que había ciertos productores, ciertos directores que ya se la sabían. Como tú decías, ahí hacías un combo de Foprocine con Eficine o de Fidecine con Eficine. Entonces, pues sí le encontraban el truco a todo esto y había gente que sí vivían de eso. Y sobre todo, hay que decirlo, o sea, los apoyos no eran de 3 pesos. O sea, hay películas que pudieran haber sido apoyadas con 10 millones de pesos, con 5 millones, con 900,000 pesos, con 2 millones. Y ahí sí es donde hay que entrarle, ¿no? Ahora, de mi parte también percibo una falta de seguimiento como tal de muchos de estos proyectos, ¿no? Porque estuvimos por ahí revisando algunas cosas. Sin embargo, pues hay muchas películas que no llegan siquiera a la cartelera y que ahí destapa un problema mayor en el cine mexicano, que es la distribución y la exhibición. Porque nos queda claro, el IMCINE cada año presenta su anual estadístico y dice, se hicieron más de 100 películas en México, ¿y dónde están esas 100 películas que se hicieron, no? Entonces, ahí sí se está dando dinero, se está invirtiendo dinero, pero las películas ni siquiera se están estrenando. Entonces, creo que más que eliminar estos fideicomisos, se debió de haber intentado hacer una reestructuración. Y aquí el peligro que corre sobre todo es el mensaje tal cual del presidente y del IMCINE, es que los apoyos, ellos dicen como los apoyos a los cineastas se van a seguir dando, pero de otra forma. Pero la forma no se dice. Y ahí es donde viene el peligro. O sea, es como aquella vez que sucedió esta reunión con los cineastas y demás. Solo se dijo como palabras, sí, vamos a seguir hablando, pero no estaba nada en ley y no se escribió nada y no se comprometió como a nada. O sea, se comprometió de palabra nada más. Y aquí está el resultado. Y ahora veo el mismo panorama. Ahora está diciendo que los apoyos van a llegar, pero no se dice ni cómo van a llegar, ni cuándo van a llegar. Y tan claro como no van a llegar que los apoyos del Fidecine del 2020, que fue una convocatoria que cerró en enero, no se han entregado. Estamos ya a octubre, 9 meses después, y quién sabe dónde están. Quién sabe si se vayan a entregar. Por ahí también he leído a cineastas pues que están hablando, que están escribiendo, que nadie les responde ni el hola. Entonces ahí sí es preocupante la situación, porque vaya, los apoyos pues están pues prácticamente extintos. Sí, como lo dijo ayer Nicolás Celis, productor de Roma para Sensacine, hablamos yo no hablé, el jefe de redacción habló con Nicolás Celis acerca de pues toda esta controversia y este golpe para el cine mexicano, y lo mismo decía,
ya anunciaron que ya no existe, pero lo que es preocupante es que no avisen cuál es el plan que va a contrarrestar esta pérdida. O sea, está bien, perfecto que digan que nos van a seguir apoyando, pero ¿cómo? Si no hay un papel por medio, pues entonces igual pueden decir, sí los vamos a apoyar, les avisamos en un ratito. Ahí luego les avisamos. Ajá, y no pasa nada, y entonces el único que sufre es el cine mexicano y además a todas las personas que emplea, o sea, que los trabajos que genera al año. Y bueno, sobre todo también se habla, es que mira, aquí hay una conversación muy compleja, me parece. Hay dos visiones muy marcadas. Por supuesto, la parte del gremio cinematográfico, bueno, nosotros que estamos ahí involucrados, pero sobre todo los realizadores, la misma Academia de Ciencias y Artes Cinematográficas, pues tiene que dar algo, ¿no? O sea, tienen que decir como, hey, este es nuestro statement, así es nuestra posición. Y mucho se habla veo reacciones en redes sociales, a ver, le dan 10 millones de pesos a Luciérnagas, ok, ¿y cuánto reunió en taquilla? ¿Y cuánto esto? ¿Y cuánto lo otro? De inmediato se piensa en el cine como negocio. Y ahí es donde empiezan los problemas, porque si la cultura como tal, llámese música, llámese danza, lo otro, lo vamos a ver como negocio, estamos perdidos, ¿eh? O sea, ahí el negocio es pues una sociedad mucho más avanzada y mucho más culta y mucho más abierta y lo que tú me digas, ¿no? Entonces, pues todo ser humano me parece tiene derecho a la cultura y un país como México la necesita muchísimo en ese sentido, ¿no? Pero, por ejemplo, citaba por ahí la directora de la MAC, Mónica Lozano, que en 2018, según eso, el valor bruto del cine mexicano ascendió a 38,000 millones de pesos. Y que el cine mexicano estaba generando 40,000 puestos de trabajo al año, similar a lo que presenta por ahí la industria del hierro y del acero, ¿no? Entonces, solo ella citó ese ejemplo. Por supuesto, las películas no solo se hace con un director, ni con dos actores, ni con uno de fotografía, no. Requiere muchísimo personal detrás, muchos ayudantes, hasta paramédicos por ahí. O sea, de verdad, hacer una película así es, o sea, pues recrear un mundo para 95 minutos en pantalla, pues sí requiero, un mundo de gente para lograrlo, ¿no? Entonces, percibo también conversaciones muy tóxicas que van desnudando hasta cierto punto el problema que hay entre el público mexicano y el cine mexicano como tal. Que eso sí me preocupa muchísimo más, que ya venía dándose, o sea, antes de la pandemia, el año pasado, con todos los estrenos que tuvimos por ahí, pero la manera en la que el público mexicano, o bueno, el que percibimos, percibe a su cine, me parece lo más triste de todo, y la poca respuesta o el poco apoyo que se da ante esto, pues sí es preocupante, ¿no? Sí, lo hemos visto, tú también lo has visto tú como community manager. Has visto cuáles son las respuestas de la gente cada que hablamos de una película mexicana o de una actriz, o a lo mejor esto no tiene nada que ver, pero por ejemplo ayer que se anunció que probablemente Yalitza Aparicio podría ser Pocahontas en el live action, ¿cómo reaccionaron? O sea, la gente cómo reaccionó, no solo en nuestra cuenta, sino en cuentas en general, sí. Ajá, ¿cómo reaccionaron ante eso? ¿Cómo reaccionan? Y esta malinterpretación que tienen de que cuando se anunció que el Fidecine ya se acababa, dijeron que bueno, ya no más Marta y Gareda, no más Omar Chaparro. La mala noticia es que ellos no son los que viven del Eficine ni el Fidecine, ellos tienen dinero para aventar para arriba, como decía mi abuela. O sea, ellos no lo necesitan. Exactamente. No. ¿Por qué? Porque estas películas como Todos Caen, como No Manches Frida, como la que tú me digas de Omar Chaparro y de Marta, se hacen con marcas privadas. O sea, por ejemplo, yo Bimbo, yo Coca-Cola, yo Walmart, yo Jumex, quien quiera que salga su película, su marca en esa película que sabe que va a funcionar a nivel nacional, va a dar su dinerito. Y así es como se hacen las películas. Se van con marcas, con patrocinadores y dice, ay, mira, me da 5 millones y yo voy a decir que Cindy la Regia toma Gatorade, ¿sabes? Cosas de ese estilo. O sea, así se venden las películas, o sea, así se sacan fondos para las películas. Entonces, hablando de fórmulas exitosas, como son estas películas comedia,
pues no necesitan esos apoyos, ¿no? Entonces, pues bueno, vamos a mencionar algunas películas que han sido impulsadas por estos fideicomisos, que en lo personal encuentro una calidad impresionante y películas que me han movido muchas cosas cuando les he visto, y es el cine que yo no me canso y no me cansaré de defender que lo vea la gente. Y pues vamos a repasar algunas, ¿no? Está por ahí La Camarista de Lila Áviles, que estuvo ahí. Fue la película que el año pasado México mandó para competir al Oscar. No quedó porque pues, Roma, ¿verdad? Después. Pero ganó también en Morelia. Fue todo un boom en Morelia en festivales de México. También por ahí, ¿qué otra? Tuvo su estreno también en México en salas. Hasta los dientes, este documental de Alberto Arnaut sobre, bueno, estos dos estudiantes que lamentablemente fueron asesinados por el ejército por allá del 2010 en el TEC de Monterrey de esa ciudad, y cómo se intentó ocultar. Brutal este documental, lo pueden ver en Netflix. Es de verdad una de las cosas más tristes y más desoladoras que yo he visto en formato documental. También se realizó con este apoyo. Aquí quiero aportar, creo que es muy buen ejemplo tomar Hasta los dientes, que después estuvo en Ambulante, en la gira Ambulante de documentales de Diego Luna y Gael García, que también pueden opinar varias cosas, pero bueno, Ambulante tenía un objetivo y muchas veces sí se cumplía esto de que la gente viera más documental mexicano, ¿no? Entonces Hasta los dientes provocó una intervención política, por así decirlo. Se hizo todo un movimiento para buscar disculpas públicas, se logró. El caso obviamente no está como totalmente... Jamás vas a poder... sanar eso, pues, o sea, ninguna intervención política va a poder regresarle a sus hijos a estos padres que estaban luchando junto con este documental. Pero bueno, esa es la importancia, o sea, gracias a estos fondos se hizo Hasta los dientes y después hubo una disculpa pública por parte del gobierno hacia las familias. O sea, sí se logran cambios a través del cine, y es este cine el que se va a dejar de apoyar. Algo histórico, eso de la disculpa que mencionas, que no fue hace mucho. Otro documental que ha sido apoyado por ahí es Bellas de Noche, de María José Cuevas. Maravillosa historia sobre las vedettes, ahí incluida Wanda Zeus, que acaba de fallecer, Lin May, entre otras. Pues parte de, no sé si llamarlo de la cultura mexicana, pero sí del folclore de cierta década que marcó también al cine mexicano, que no fue ajeno, y que bueno, el retrato de vida de estas personalidades pues es maravillosa. Carmín Tropical, película de Rigoberto Perezcano, un thriller maravilloso. Los insólitos peces gato de Claudia Sanlaus, Workers, Güeros, esta película que creo que uf. Sí, es de las favoritas, creo que Tamara mía. Yo vi esta película, la vi como 3 veces en un mes porque me encantó. La dije por ahí Alonso Ruiz Palacios, está Tenoch Huerta por ahí. Yo la vi en la Cineteca y o sea, yo creo que estaba en la universidad, no me acuerdo, ¿no? Llegué a la sala. Esto es un paréntesis para la anécdota, ¿no? Entonces estaba viendo la película, terminó y en eso anunciaron como de, bueno, y tenemos al director que va a responder unas cuantas preguntas. Y yo, ¿qué? Y en eso salió Alonso Ruiz Palacios, así, a responder las preguntas del público. Y hubo una bastante interesante que quiero retomar más adelante, que tiene que ver con Güeros, el cine mexicano y los festivales internacionales, que ahondaremos un poco más adelante. Pero mientras, dinos qué otras producciones mexicanas se han hecho con estos fondos. Bueno, por ahí también tenemos otro documental llamado Batallas íntimas, que justamente aborda la violencia intrafamiliar que se vive pues en muchas familias, lamentablemente, de México. Sueño en otro idioma. Esta película, Dios santo, es una de las películas más hermosas que he visto en los últimos 5 años. Sobre pues, las raíces mexicanas, las comunidades indígenas en México, la importancia de mantener ciertas tradiciones, ciertas costumbres de estos sectores que sufren de marginación, que son violentados, que son indiferentes también hacia la sociedad industrializada o globalizada en ciertas partes de México. Y La región salvaje de Amada Escalante, otra película me parece muy interesante, ahí entre ciencia ficción, horror, fantasía, cosas muy difíciles de ver. Recuerdo que esta película de Amat le costó una barbaridad levantarla porque tenía que tener ciertos efectos especiales, muy pocos, pero la película es mexicana, pero tuvo que ir por dinero hacia
como a 9 países. Cada país le aportaba un tramito de dinero. La película es mexicana, pero tuvieron ahí, de verdad tiene como el crédito de 8 países porque no alcanzaba el dinero para hacerla. Entonces, ese me parece que es un claro ejemplo de cómo batallan los cineastas mexicanos para levantar sus películas que han sido galardonadas en distintos países, festivales, y que tristemente en México no lo son así. Son películas maravillosas, de verdad, que sí necesitan verse, necesitan comentarse, pero que no se ven por muchas razones, ¿no? Y una de ellas, pues ya lo hemos visto. Vamos a hablarle un poquito de por qué no se ven estas películas. O sea, porque dicen, a ver, ¿por qué la cámara? O sea, a lo mejor ustedes nos están escuchando y dicen, pues yo en mi vida había escuchado de La Camarista, o de Los Insólitos Peces Gato, o de Güeros, o de Batallas Íntimas, o Sueño en Otro Idioma. De verdad, les juro, ustedes si pueden, busquen Sueño en Otro Idioma, réntenla, a ver cómo le hacen para verla. Está en Prime, me parece. Todavía hasta hace unas semanas yo la vi en Prime. Ok, ahí está el dato. De verdad, acérquense a esa película si por alguna extraña razón no la han visto. Y coméntenos ahí en nuestras redes sociales que ya las conocen, ¿qué les pareció? Me parece que es muy importante ese feedback, esa comunicación. A veces hasta entre los mismos periodistas, críticos y demás, que no hay que estar como en un peldaño arriba con respecto a la audiencia, sino al mismo nivel para comentar las cosas que son necesarias. Pero vean alguna de estas películas, alguno de estos documentales, y luego échense mis redes contra Godines y ahí van a ver la diferencia de calidad y demás, ¿no? Entonces, ahondando un poquito más ahora hacia el malestar del cine mexicano y una relación que hay que decirlo, creo que es tóxica entre el cine y su audiencia, pues hay que decirlo, no todas las películas son Derbez y esto y lo otro, y queda comprobado. Y como tú lo dices, el mayor peligro después de esta decisión de desaparecer estos fideicomisos, pues es que sí puede haber un monopolio en cuanto a lo que vamos a ver en las salas de México, ¿no? Entonces, ahora sí que vamos a encontrar todas esas películas comerciales en las salas de México, y solo vamos a encontrar eso, ¿no? Ahora sí que las películas independientes, pues a ver quién las va a querer pagar, a ver cómo levantan esos proyectos y si es que los levantan. Por ahí decía Nicolás Celis que esta decisión nos hacía retroceder 10 años en cuanto al avance en la industria cinematográfica, 10 años que se habían pues trabajado muy bien, que se premió el cine mexicano, que ha sido como súper alabado en el mundo, está muy bien posicionados ciertos directores que presumen la industria, los festivales, y que vienen a Morelia, que vienen a Los Cabos, y que cada vez que vienen a México están encantados, pero sí hay un riesgo muy muy latente. Sí, creo que es porque viene de esta animadversión que tienen los mexicanos hacia su propio cine, pero porque la distribución del buen cine, es que también es muy subjetivo decir el buen cine y el mal cine mexicano, o sea, hay para todo, ¿no? Pero sí tienes que echarle como un ojito a lo que también se está al cine de arte que se está produciendo en México. Si te gusta ver Eugenio Derbez y Mis Reyes contra Godines, está bien, o sea, no vamos a negar que yo también vi Mis Reyes contra Godines. O sea, no fui al cine, pero esperé a que estuviera en Prime. Pero sí la vi, o sea. Pero creo que la gente entiende por cine mexicano comedia romántica otra vez con Eugenio Derbez, o comedia romántica con Mauricio Ockman y con Fernanda Castillo, porque eso es lo que llega hasta Cinépolis y Cinemex, pero porque ellos no van a perder. O sea, al final de cuentas es un negocio para ellos. Y te apuesto que te pueden decir, pues sí queremos apoyar al cine mexicano, ahí está nuestra aportación al Festival de Cine de Morelia, pero no vamos a perder, no vamos a darle a Güeros el horario estelar cuando sabemos que la gente no sabe quién es Alonso Ruiz Palacios, a lo mejor, o no les vamos a dar a La Camarista el horario estelar nada más porque ganó en Morelia y porque estuvo casi en el Oscar, ¿sabes? O sea, entiendo que para ellos es un negocio, pero sí debería de haber algo que pues contrarrestara esto, ¿no? O sea, que hubiera una exhibición pareja del cine mexicano, porque de verdad hay cosas muy buenas que pasan así, pasan de noche. Y ya, o debe de tener a Mauricio Ockman, o a Eugenio Derbez, o debe ser un Luis Estrada criticando a Enrique Peña Nieto, o solo como cosas del morbo, ¿sabes? O sea, más allá de eso no.
y ahí viene un problema también central, me parece. Por ejemplo, recuerdo mucho la campaña de publicidad que le hicieron a Las Niñas Bien, esta película de Alejandra Márquez. El póster francés, si tú lo revisas de esa película es maravillosa. O sea, sí hay una crítica al México ochentero y a la parte fifí, mi rey, muy marcada, y la depreciación y todo lo que hubo ahí. Pero fíjate, el póster francés sí rescatas más o menos como la esencia visual de la película. Revisamos el póster mexicano y parece que vas a ver una comedia romántica. O sea, no sé si recuerdas por ahí ese póster donde dicen como a las niñas bien y a las 4 protagonistas las ponen como en una pose super teen, sobre sonriendo. O sea, algo como, o sea, vean. Si tienen la oportunidad, busquen el póster, si pueden ver la película, háganlo y intenten hacer como ese match visual entre una cosa y la otra y dices, esto no tiene nada que ver con la película, está muy mal vendida. Recuerdo también que estuvo muy mal vendida su campaña en cuanto al cine minuto que presentaban antes del estreno. Como que no supieron ni por dónde entrarle y no supieron ni venderla. La película no le fue tan mal. Sin embargo, esta película justamente la apoyó Cinépolis Distribución. Pero sí encontré esos problemas. O sea, es como de, a ver, ¿cómo le vendo esta película al cine mexicano o al público mexicano, perdón, y que la vea? Ahora, también yo encuentro un problema muy serio ahí en cuanto a la, no sé, en el imaginario colectivo del cine mexicano pareciera que es un género como tal, y eso es una falsedad. O sea, como tú lo mencionas, pareciera que se relaciona cine mexicano ya igual a comedias. Esa idea domina, me parece, que muchas mentes de un espectador que va una vez al mes al cine o un par de veces y que dices, bueno, es que cine mexicano igual a comedia basura, Derbez, etcétera, y prefiere pagar un boleto por una película mala estadounidense, llámese La Llorona, que es que te va a asustar, que esto, que lo otro, y ahí entramos en un círculo vicioso muy importante. Ahora, lo que tú mencionas sobre la distribución y la exhibición es triste, porque sí, entre Cinépolis y Cinemex dominan prácticamente el 90% de las salas de cine en México, y ahora sí que la película que no esté ahí, pues parece que no existe, ¿no? O sea, está controlada la exhibición en México, hay que decirlo, en su mayoría por Cinépolis. Me parece que tienen por ahí el 60% de todas las salas. Entonces, lo que se estrena en Cinépolis es lo que va a ver la gente. O sea, es como, pareciera que es como lo que se veía en Televisa, pues es lo que va a ver la gente en su momento, ¿no? Entonces, sí, recuerdo, yo tuve alguna conversación con Alejandro Springal, este director mexicano, que me decía, pues es que a mí, o sea, por ejemplo, a mí no me conviene, en el caso de la Ciudad de México, estrenar una película en Cinépolis Ixtapalapa, porque sé que ahí la gente no la va a ver, o sea, no son sus gustos. Pero si la pongo en Universidad, si la pongo en Cinépolis Perisur, en Oasis, pues sé que hay un público que puede responder a ello. Y creo que también ahí viene un problema muy marcado, porque Cinépolis dice, bueno, yo tengo mis estudios de mercado y yo sé que en ciertas zonas de la Ciudad de México o de Querétaro o de Guadalajara la gente va a responder muy bien, y a ellos les va a poner así películas de Francia, de Rusia, de Hungría, de Brasil, documentales, y ahí voy a poner Ambulante, voy a poner estos que otros circuitos alternativos. Pero me voy como a las zonas populares, y ahí primero pongo todas las películas en español, no doy opción a un segundo idioma, y segundo, pues me voy con lo más comercial y con lo básico, ¿no? O sea, incluso si tengo una película ahí medianamente que pueda funcionar, si no está en español, pues no la pongo en español, o la doblo solo para que esté en esa zona, ¿no? Y el cine mexicano atraviesa por lo mismo, porque incluso en cines que se consideran como afines a ciertos intereses o al grado de educación, no sé ni qué criterios han de tomar en cuenta, los horarios de las películas son catastróficos. O sea, sí es como, bueno, pues sí está ahí porque hay una ley que dice que todos los fines de semana tiene que haber al menos una película mexicana, cierto porcentaje de estas salas, y dice, pues bueno, pues, ok, ponle 30% de exhibición nacional. Bueno, pues yo te la pongo a las 12 del día, te la pongo a las 11 de la noche, un jueves a las 13, cosa de ese estilo. Y ahí matas a la película, ¿no? Porque pues sí, si estás viendo, o sea, dices como tu prime time de cines, que bueno, esa era no sé cómo decirlo, en la vieja normalidad, a las 8 de la noche un miércoles o el viernes en la noche, etcétera. Pues ahora ya no se sabe, pero en ese entonces sí era como a la 1, a las 12 del día, no me importa el día, yo ahí pongo mi película mexicana y cumplo con la cuota, y ahí sí era un problema que bueno, hasta estos momentos se sigue sintiendo, y sobre todo me parece que hay un distanciamiento muy marcado entre el público mexicano y su cine.
Sí, pero ahí ya es que de verdad que podemos pensarlo, pero quién sabe cómo vamos a llenar este hueco de que la gente mexicana, bueno, los mexicanos no se interesan por su cine, porque, ¿te acuerdas? Bueno, antes de hacer esta mención, me llamó mucho la atención lo que dijiste, esto de que prefería a la gente ver La Llorona a ver, porque te iba a dar miedo, a ver una película o documental de cine mexicano. Y nada más quiero decir que el documental que se hace en México es el más que te quiebra. O sea, tenemos tantas cosas pasando, tanto buenas como malas, que el documental mexicano se ha posicionado entre los lugares como de la lista de documentales, de países que hacen documentales. Los mexicanos siempre tienen uno, o sea, al menos uno al año tenemos, que dices, wow, si de verdad quieres que te dé miedo algo, tienes que ver El Guardián de la Memoria de Marcela Arteaga, por ejemplo, que ganó en los Ariel de este año. Pero bueno, eso es lo único que quería decir, porque queremos defender al cine mexicano. Pero ahora... Y bueno, ya la siguiente intervención era que, no sé si recuerdas que hace unos meses, cuando empezó la cuarentena, tuvimos a Tenoch Huerta en un live de Sensacine México, donde Cristina, la subeditora de Sensacine, empezó a platicar con él acerca del cine mexicano y de cómo veía que estuviera evolucionando o atrasándose o demás, ¿no? Entonces él decía que había un problema en generar públicos mexicanos, que puede que los distribuidores, productores, cineastas, actores, directores, demás, no se acercan a su propio público. O sea, no... Una cosa es poner tu película a exhibirse y otra cosa es buscar a tu público y decir, vamos a juntar a esta gente, o vamos a empezar con los niños que están en la primaria y mostrarles películas mexicanas y hablarles de esto, y que después, cuando estas personas sean activamente económicas, por así decirlo, vayan a pagar un boleto al cine mexicano. Eso es lo que siento que hace falta hacer. Y si se hace, que por ejemplo tenemos el Día del Cine Mexicano, que se creó hace unos años, si se hace, hay como... es blanco, como... no sé. O sea, como que sí es bueno y al mismo tiempo dices, estás cayendo en lo mismo de siempre. Buscar el negocio nada más. Pero fíjate que hay... Me parece que el IMCINE sí ha intentado ciertas iniciativas, también la Canacine, la Cámara Nacional de Cinematografía, con esto del Día del Cine Mexicano me parece una iniciativa interesante, pero, no todo es perfecto, lamentablemente. Y en el caso del Día del Cine Mexicano o la Semana del Cine Mexicano, me parece una iniciativa realmente maravillosa de entrada, porque aquí eran como 4, 5, 6 días o hasta 10, donde se exhibían películas mexicanas a 20 pesos. Esas películas mexicanas pues podían ser de la época de oro, podían ser actuales. Ahora, el problema era que si de 10 películas que se exhibían en ese circuito, a lo mejor 2 eran de la época de oro, pero 6 películas o 7 películas eran de las comerciales. O sea, cosas que ya habíamos visto en cartelera que eran horribles, como No Manches Frida, como... Vaya, esa larga lista de comedias que ya tenemos. Y 2 películas nuevas, como a lo mejor Hasta los Dientes y Güeros, ¿no? Entonces, a ver, si estás intentando otra vez llegar a la gente, al público con cine que no se está consumiendo y que hay un problema importante, ¿por qué vuelves a poner películas que ya no necesitan más dinero y que son malas sobre todo, ¿no? ¿Por qué no le das... o sea, la iniciativa está muy bien y eso me parece un esfuerzo mayúsculo, bajar un boleto de cine en estos momentos a 20 pesos, pero ¿por qué vuelves a poner a Mauricio Ockman en una película que ya se vio o qué culpa tiene el niño o nosotros los nobles o demás? ¿Por qué? O sea, ahí no lo entiendo y o sea, la iniciativa me parece maravillosa, pero ese punto negro ahí es como de ¿por qué lo haces? O sea, yo me acuerdo que ahí fue donde yo vi Hasta los Dientes en esa semana del cine mexicano. 20 pesos, había interés, salimos todos destrozados, la gente ahí llorando. O también recuerdo que ahí hubo un ciclo especial para ver La Libertad del Diablo de Bernardo González, que es, o sea, se los digo, con ese documental es imposible no llorar. Es un documental que te destroza, y sobre todo la manera en la que te lo cuentan, o hay Tempestad de Tatiana Hueso. O sea, son tantos trabajos que de verdad no podríamos cansarnos de decirlo. Pero mira, aquí es donde yo a veces no entiendo. A veces, a ver, si ya encontramos un problema de distribución que es muy, muy, muy notorio,
¿por qué a veces en las plataformas de streaming es tan difícil ver esas películas? O sea, Filmin Latino es como la plataforma por default donde se pueden ver las películas y el Ariel lo presume mucho y demás, pero la realidad es que la gente no está consumiendo la plataforma. Yo creo que ahí quien ha hecho un esfuerzo más fuerte es Amazon Prime Video, no tanto Netflix, a pesar de que apoya ciertas películas. Pero por ejemplo, cada vez que es el Ariel en estos últimos 5 años y ahora que se acaba de celebrar de manera virtual una edición espantosa, horrorosa, no se piensa en el público mexicano. O sea, yo le preguntaba a mi mamá, oye, pues el Ariel, me decía, el Ariel en los 80 era una cosa de locos, o sea, era así, se paralizaba el día del cine mexicano y que las personalidades y que iban a estar en tal ciudad y en tal hotel, o sea, había una expectativa como tal. Yo te pregunto, o si nos saliéramos a preguntar cómo percibe ahorita el público mexicano el Ariel, no saben ni qué es, o sea, de verdad no les importa nada, o dicen son de agua, o hasta te van a decir, seguro van a premiar, seguro van a premiar a Marta y Gareda, o sea, hay un desconocimiento total de las nuevas audiencias hasta esta premiación, que yo sí soy muy crítico y digo, se ha esforzado tanto los últimos años por alejarse de su cine, de su público, que se refleja cada año es peor, cada año también están peleando fondos, están peleando espacios y pareciera que la situación va a ser todavía más compleja en el 2021, ¿no? A ver qué sucede con esa premiación, pero de entrada percibo un fracaso en cuanto al acercamiento, como tú dices, y no se está forjando audiencias desde edad temprana para que busquen este tipo de cine, ¿no? Se está forjando audiencias que están buscando Avengers, que están buscando a los superhéroes, que está bien, o sea, nosotros no estamos diciendo que no puedan ver Enola Holmes o que quieran ver Proyecto X en Netflix o lo que tú me digas Stranger Things, está bien, nosotros lo hacemos, pero también como el problema creo que es ahí la identidad cultural en el caso del cine mexicano está completamente destrozada y tan sencillo como creen que o sea, ¿cuántas personas realmente conocían que era el Fidecine, el Eficine, el Folclorcine antes de esta polémica? Pero hablan de cine mexicano y de inmediato es sinónimo comedia, sinónimo chaparro, sinónimo etcétera, ¿no? Entonces ahí sí encuentro un problema y de cómo se acercan las películas a la audiencia, que tú mismo lo dices por ahí, que creo que lo vas a retomar, que incluso las películas mexicanas no se conocen hasta que no están en un festival, o sea, literal, no se conocen hasta que no está en un festival justamente, ¿no? Sí, han sido muchísimas las películas mexicanas que llegan a festivales y arrasan allá, y entonces la conversación empieza acá. Digo, tienen un momento de gloria y después ya tampoco sabemos qué pasa con ellas, ¿no? A lo mejor y no tienen tantos horarios en el cine. Pero, por ejemplo, eso pasó con Güeros, con Las Niñas Bien. O sea, Las Niñas Bien hizo un ruido desde... No me acuerdo si fue Toronto. Sí fue Toronto, ¿no? O Sonda, no me acuerdo. Toronto. Hizo un ruido increíble en Toronto. Alejandra estuvo en la lista de Variety de directoras a seguir. O sea, no eran directoras mexicanas, no, eran directoras internacionales a seguir y Alejandra era una de ellas. Han estado otros cineastas mexicanos en esas listas, pero tú el otro día me comentabas que también a Alejandro te decía que a él no le convenía poner en el póster de su película ganadora de tal o estrenada en el Festival de Toronto de bla 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 bla, porque hay cierta parte de los mexicanos a la que no le interesa el cine de festival porque cree que es aburrido. Una cosa muy distinta a lo que pasa con nosotros, porque con nosotros incluso te apuesto que antes de dedicarnos a esto decíamos, estuvo en el Festival de Toronto, entonces es buena, o de menos interesante, ¿no? Estuvo en el Festival de Venecia y ganó algo, entonces pues ha de estar buena. O sea, sí pensabas antes de ser por completo un periodista de cine. Pero hay otro gremio, o bueno, otra persona que no piensa como nosotros y le da hueva a este cine. Y que justo me acuerdo cuando estrenó Netflix el tráiler de Ya no estoy aquí, esta película galardonada en el Ariel y que causó mucha controversia. La cuenta de Netflix, o bueno, la persona que controla a la gente de Netflix, empezaba a responder comentarios, o sea, porque la gente empezaba a decir, uy, no, una película de cholos, la película del Brian, o sea, todos los prejuicios que ya hemos abordado en el programa anterior, en una publicación, ¿no? Y Netflix empezaba a defender como de,
Uy, sí, pero fue una película que ganó acá, y que y que la premiaron en Sondas, no me acuerdo bien dónde era, pero galardonada acá y aclamada acá. Y si véanla, primero véanla y luego júzguenla. Y me parece que ahorita la percepción de la película ya es otra. Por supuesto no va a faltar gente que no le va a gustar, porque no a todos nos tienen que gustar las mismas cosas. Pero una cosa es ver una película, criticarla, apreciarla de una manera, y otra cosa es ver un póster y ya con eso te parece suficiente para criticar una película o un tráiler, y eso es el error más básico, ¿no? Ahora, sobre lo que tú mencionas en los festivales, me parece muy interesante porque no solo con las películas mexicanas, sino ciertas películas que se las seleccionan en los festivales que a lo mejor hasta nos predisponen como de, bueno, esa película hay que ponerle atención. Pero una vez que, por ejemplo, una película, ahora en el caso de Nuevo Orden de Michel Franco, es tan galardonada, que gana premios tan importantes y que traiga el sello sobre todo de que es mexicana, pues se quiere ver, ¿no? En el caso también de Roma, que empezó a arrasar en todos lados, que todo el mundo la aclamó, y me acuerdo que en Morelia yo estuve ese año, había 7 salas a la misma hora de la gente que iba a ver Roma, y las 7 salas estaban llenas, ¿no? O sea, sí empezó a ser un fenómeno. En la Cineteca también fue un fenómeno de que se acababan los boletos, porque era la forma de ver Roma en un cine. No se podía ver en un Cinépolis por un problema comercial entre claramente marcas de Netflix, Cinépolis, Cinemex, etcétera. Pero ahí se demostró que aquí sí fue la chamba de Netflix, ¿no? De vamos a impulsar esta película, vamos a impulsar a Yalitza, vamos a impulsar a Marina de Tavira, y ahora toda la gente que va a ver Roma, ¿no? Y pareciera que muchísima gente la vio antes de que llegara a Netflix, y eso fue algo sumamente interesante. Por supuesto, mayor gente la vio en Netflix, pero ese tipo de fenómenos con ciertas películas mexicanas parecen contados, ¿no? Y yo creo que ahí, en nuestro caso, pues sí causa cierto ruido, cierta curiosidad de a ver por qué premiaron Nuevo Orden. Que te apuesto que ahorita tú ya conversaste por ahí con Diego Boneta y te dijo algunas cosas, pero ya queremos ver la película. Así es, pues, ¿por qué o sea, para bien y para mal? Es que, o sea, ¿realmente vale la pena? O bueno, yo a veces le entro de como, ¿realmente vale la pena tantos premios o me están vendiendo humo? Que ahora, en el caso de Nuevo Orden, o sea, nosotros que estamos en la industria les podemos decir, bueno, a la semana pasada, la distribuidora de Estados Unidos que agarró Parasite, Parásitos y Retrato de una mujer en llamas, grandes películas, ha comparado Nuevo Orden para distribuirla en Estados Unidos. Algo le vieron, o sea, sí podemos decir, algo ya le vieron ellos. A lo mejor la pueden posicionar para el Oscar, la pueden posicionar en el mercado de Estados Unidos, y a nosotros como periodistas, como gente involucrada de lleno, ya dices, bueno, pues hay que seguirle aún más la pista, porque ya la premiaron acá, ya estuvo en este festival, ahora la agarra esta distribuidora y a México va a llegar. Y si te lo digo, va a pasar de largo. Sí. Tristemente, aunque traigan a Luis Miguel, no importa, va a pasar de largo esa película. Espero que no, pero lo va a suceder. Sí, no, y además lo veo bien difícil porque, Michel Franco sí es un poquito odiado por muchos periodistas cinematográficos, por público, por como que la banda no entiende, o no es que no entienda su cine, más bien no le satisface, por así decirlo. O sea, no está acostumbrado, y tampoco, o sea, no estoy alabando el trabajo de Michel, pero sí, el que estén en festivales no es sinónimo de que ya va a ser ganadora del Oscar y es la mejor película que has visto en toda tu vida. El Oscar igual está súper ahí timado y sobrevalorado, o sea, sí. Pero lo de Nuevo Orden lo veo un poquito más difícil porque es ciencia ficción. O bueno, intenta hacer una ciencia ficción no acostumbrado. Ajá. Entonces, como es esta ciencia ficción que no es muy de ópera espacial, sí siento que a la gente le va a parecer un poquito ajena, tal vez, o no va a hacer falta el que diga que Michelle está como que lucrando con las clases sociales, y ya sé todo ese tipo de comentarios que van a venir, pero igual está generando ya curiosidad, y el que Neon la adquiriera para su distribución, pues ya es empezar con el pie derecho, y esperemos que no pase totalmente desapercibida acá en México, aunque sea por mera curiosidad. Y algo también interesante de rescatar, y un jugador que aún no sabemos cuál va a ser su postura, es Netflix. Netflix le ha entrado de lleno a producciones mexicanas, tanto en series como en películas. Ha tenido cosas horripilantes, o sea,
el hecho de también, hay que subrayarlo, de que Netflix tenga películas o series mexicanas malas, o malas entre comillas, por así decirlo, o muy malas, de baja calidad, pues quiere decir que responden ellos también, entienden que hay una tendencia de gustos entre el público mexicano que va a responder a esos contenidos. Entonces, Netflix te puede aventar 2 películas muy buenas, pero te puede aventar 7 series espantosas, así horrorosas, que no les encuentras ni pies ni cabeza. ¿Por qué ha sucedido? Ahora, yo me pregunto qué hubiera pasado si Ya no estoy aquí hubiera estrenado en cines. No pasa nada, señores. Así se los digo, esa película quizás sí hubiera causado mayor ruido y como tal, pero si un gigante como Netflix no la agarraba o sea, ni siquiera se pudo estrenar en cines por la pandemia, que yo creo que si hubieran intentado por ahí un circuito chiquito, pero sencillo al final de todo, no hubiera pasado de largo esa película como tal. Por supuesto, creo que Ya no estoy aquí tuvo la mejor salida que era Netflix y pudieron llegar a mucha gente a partir de ello, ¿no? Pero va a ser interesante porque Netflix ya también por ahí dio algún apoyo al cine mexicano al inicio de la pandemia, que empezaron ahí a ver que el barco se empezaba a hundir y demás. Veremos cómo va a apoyar a las producciones mexicanas, porque pues Netflix sí tiene muy claro que de repente quiere apoyar películas mexicanas para ganar premios o para ganar posicionamiento, o porque sí encuentra un talento. Por ahí viene un documental muy interesante sobre las 3 muertes de Marisela Escobedo, y hablando de estas películas que fueron apoyadas por los fideicomisos ahora extintos, pues bueno, está por ahí Hasta los dientes, está La libertad del diablo de Bernardo González, Un abrazo de 3 minutos, que es una cosa también muy fuerte, muy corta, pero muy, muy fuerte. Bellas también, de noche. También está Lorena de pies ligeros, que es el corto de Juan Rulfo, que igual ganó en el Ariel. Exactamente. Que fue ahí muy están comentado. Los trabajos, o sea, como que Netflix apoya o tiene la intención de sacar mayores producciones mexicanas. De hecho, lo están haciendo. Solo también, como ya lo hemos mencionado, hay que ver la calidad de estas producciones, porque nos pueden entregar algo como la serie de Paulette, una cosa horrorosa. Hay que intentaron hacer algo, pero salen malas cosas. Pero te pueden hacer Roma. O sea, ahí también hay cosas. O te pueden hacer este documental, o pueden hacer algo muy bueno como el documental, el de Colosio, pero la serie fue horrorosa. O sea, sabemos que con Netflix pues, se puede esperar cualquier cosa, ¿no? Algo muy bueno o algo muy malo. Sí, también hay que fijarse muy bien qué producciones adquieren y qué producciones producen como tal, ¿no? O sea, ya la gente cuando ganó Ya no estoy aquí en el Ariel, que ganó todo prácticamente, la gente decía, otro triunfo para Netflix. O sea, sí, pero Netflix no produjo la película. O sea, la adquirió. Y es lo que hace con también el otro cine mexicano que hay ahí en su plataforma, y está chido porque es difusión al por mayor. O sea, estar en la plataforma de streaming más popular, pues sí te deja algo, ¿no? Pero igual, nada más como nota al pie, hay que fijarnos bien en lo que hace Netflix de verdad, que ha sido la película de Omar Chaparro de Pedro Infante. Exactamente, esa cosa horrible. Y lo que sí, y lo que adquiere, que es Ya no estoy aquí. Exactamente. Ahí está. Eso es todo. Ahí se cierra mi comentario. Ahí están los contrastes de la realización, que luego me parece que sí se nota cuando Netflix hace una película y cuando no. O sea, por ejemplo, ahí nada más un ejemplo claro. Netflix hizo proyecto Power de Jamie Foxx, y Netflix no hizo Enola Holmes, aguas ahí. Adquirió Enola Holmes, la compró y se nota que no la hizo Netflix. Pero sí hicieron el proyecto Power, y las diferencias es un mundo de diferencias, ¿no? Nada más ahí nota al pie también. Pero bueno, ya nos vamos acercando casi al final de este programa. Triste, digo yo, porque de verdad sí es muy triste, y el gremio y los cineastas y las personas que sí gustan del cine mexicano, que no es el comercial ni la comedia dramática que intenta imitar o emular a la norteamericana, pues sí es algo bastante triste, porque y ni siquiera dijimos tantas películas, Mike, en este programa, pero las que dijimos son películas que son de 5 estrellas, o sea, son 5 de 5, 10 de 10, no hay ninguna que se quede a la mitad, que tú digas, me aburrí, qué hueva, no la entendí, no tiene nada que ver conmigo. O sea, son películas que te tocan de alguna u otra manera, y está chido que sean de tu país, y está muy, muy triste. En serio, sí es muy triste lo que está pasando, porque parecería ya casi
bueno, leía columnistas y artículos de opinión, que ya es como un paso antes de la dictadura, porque no va a ser una dictadura, pues no estoy asustando a nadie, pero sí empiezan como a asustar estos signos de que este gobierno quiere cortar la cultura y la ciencia, ¿sabes? Aunque ellos digan, el apoyo sigue ahí, el apoyo se está yendo poquito a poquito. Sí, la verdad es que ahí habría que subrayar que no solo fueron apoyos para el cine, sino también al deporte, a la ciencia, a la tecnología. También creo que por ahí protección a víctimas de violencia, periodistas. Y creo que ahí sí nos toca el papel a nosotros de ser una audiencia activa y darle seguimiento a lo que va a suceder. En el caso del cine, pues yo creo que la misma comunidad lo va a seguir haciendo. Tristemente no espero una respuesta mayor del público mexicano, pero cuando el público mexicano, si esto no mejora, y ahí sí solo van a encontrar películas de comedia, pues ahí van a decir, pues ¿qué pasó? ¿No? Ahora sí, ¿qué pasó? Que miren, yo tristemente creo que no va a cambiar, porque hay un modelo ahí de negocio muy, muy claro. Más bien tendríamos que exigir mayores espacios para estas películas, que algunas yo creo que, o sea, a lo mejor el efecto inmediato no se va a sentir como tal, porque se supone que hay películas que están en postproducción, la distribución otra vez va a ser el problema, pero pues sí es triste que al ser nosotros un país, creo que, o sea, más que como país, los mexicanos nos encanta contar historias, o sea, somos sí, me parece una sociedad que le encanta contar el chisme, que le encanta contar esto y lo otro, y el cine que hemos mencionado es prueba de ellos. Hay historias que te pueden romper, otras que te pueden sorprender muchísimo, que te pueden inspirar o lo que tú me digas, y el hecho de que se dejen de conocer como tal, pues sí es triste, y sobre todo el panorama, ¿no? Que bueno, de nuestra parte yo creo que vamos a seguir ahí pendiente con lo que suceda, con las decisiones que se tomen, y que no se quede todo en un área gris, o a lo mejor sí, no sabemos, o sea, ahorita ya no sabemos qué va a pasar, pero pues bueno, acá les vamos a estar informando. Pues ahí está, amigos, o sea, en conclusión, vean cine mexicano, al menos vean alguna de estas que les mencionamos aquí, las encuentran en Prime o en Netflix, vean documental mexicano, de veras que les va a gustar, o sea, van a matar dos pájaros de un tiro, van a apoyar el cine mexicano y se van a enterar de cuál es el contexto de su ciudad, porque a veces nos encanta ver desde nuestro privilegio y no estamos viendo lo que está pasando de verdad en otras comunidades o con otras personas que pues como no nos toca a nosotros, creemos que no está ahí, ¿no? Entonces está bien chido el documental mexicano, apóyenlo, apoyen al cine mexicano y pues nada, estemos al pendiente de lo que va a pasar con este sexenio que de veras apenas va empezando y está haciendo unas cosas que nos dan para otro podcast, pero este es ya de política y pues entonces el noveno pasajero no habla tanto de eso, pero estaría increíble, ¿no? Y bueno, amigos, muchas gracias por habernos acompañado en otro programa del noveno pasajero. Llegamos al final del programa. Estamos muy contentos de seguir recibiendo sus comentarios a través de nuestras redes sociales. No olviden escribirnos a Mike o a mí. A mí me encuentran en Twitter como T-Cuevas13 y a Mike como @philmikes. Ahí está, entonces pueden escribirnos a nosotros o a las redes de Sensacine México, que es @SensacineMX en Facebook también, en Instagram también, en Twitter también. Y ahí les va a contestar el señor de las redes, que es Miguel Ángel Martínez. Y si me mencionan a mí, pues yo también les contestaré. Entonces ya, pues la tarea de esta semana es ver alguna película del cine mexicano por caridad de Cristo. Por lo menos una. Y ya, amigos, muchas gracias por habernos acompañado. Yo soy Tamara Cuevas. Yo soy Miguel Martínez. Y no se olviden que ustedes son el noveno pasajero. Adiós. Bye.